buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Como siempre, este es el programa de CRISOL, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Muy bien, acá ¿Cómo lo estamos. trata el otoño? Bien, a mí me gustan las medias estaciones, otoño, primavera. Está divino, está donde hay fresnos está todo amarillo, la verdad que está precioso Montevideo. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como @asociación Crisol y ahí ponen me gusta, que es como el saludo cuando uno entra a YouTube y sabemos que están ahí formando comunidad con nosotros. También nos pueden encontrar en la plataforma de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en apu.uy. ¿Dónde más? Sí. Nos escuchan y nos ven también por frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. También por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 y 23 horas y también los domingos a las 15 horas. ¿Y por dónde más? Y por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes al mediodía, al mismo momento que estrena Crisol, y los miércoles a las 23 horas, y se nos ha sumado ¿quién? Bueno, se nos olvidó Palmira FM 89.1, que retransmite los martes a las 17 horas y los domingos a las 10 de la mañana. También siempre decimos que el programa de Crisol es posible por mucha gente que no se ve y que está detrás haciendo para que esto sea posible, ¿no? Claro que sí, le mandamos un saludo grande a Ezequiel Reboiras, a José Olivera, a Jorge Daniel Díaz y a Agustín Bérgolo, que están haciendo todo lo posible porque esto salga como la gente y a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, sí, por favor. Hoy en la conducción, como de costumbre, Fernanda Cabrera y Alfredo Rivera quien habla. Para comunicarse con nosotros, ¿qué líneas de comunicación tenemos? Para comunicarse con nosotros tenemos el celular de Haciendo Memoria, que es de Haciendo Memoria, no el celular de Crisol, que ya se los vamos a pasar. El 091-028-578, donde nos pueden mandar cosas para difundir, nos pueden mandar ideas de programas que tienen ganas de ver, que tienen ganas de escuchar, y también crisol2003@gmail.com. Muy bien, y además Crisol tiene una página web que se llama crisol.blogspot.com, que es donde, en fin, están las opiniones de Crisol sobre temas coyunturales y también información variada. Nuestra sede social está en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso. Es en Joaquín Requena, a poquitos pasos de 18 de julio. Casi, ¿no? Casi. Efectivamente. Una cuadra bien cortita. Totalmente. Y hay convenios para quienes son socios de Crisol. Recuerdo que siempre para ser socio de Crisol hay que ser jubilado o pensionista, pero hay convenios muy convenientes, ¿no? Como por ejemplo... Hay convenios con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el Residencial Buenos Tiempos. Para esto tienen que llamar a Crisol al 2408-4465 o al 099-408-655, que Tito López les va a informar sobre ellos. Muy bien, y tenemos, como siempre, entrevistas relacionadas al pasado reciente y a veces a cuestiones de actualidad. Pero siempre conjugamos el pasado reciente con la actualidad, ¿no? Vamos saltando. Exactamente. ¿A quiénes tenemos hoy? Hoy tenemos de invitadas a Juana Canosa y Nadia Delgado, expresas adolescentes, expresas políticas adolescentes, que estuvieron confinadas en el ex hogar Yaguarón del Consejo del Niño. Y bueno, hace poco se estrenó en el Festival de Cinemateca un documental sobre esto, y queríamos interiorizarnos un poco más de cómo fue esa vivencia y cómo fue la vivencia también de participar en un documental. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Nadia. Es un gusto estar acá, esta audición que nosotros la hemos seguido tanto tiempo, y bueno, y hoy nos toca venir a hacer nuestro relato de las cosas que nos acontecieron allá hace mucho tiempo, a poco tiempo del golpe de Estado, cuando aún éramos liciales, gurises de 15, 16, 17 años, integrantes de nuestros gremios, de las organizaciones políticas juveniles, y bueno, y nos tocó ser detenidas y llevadas a
un centro de aquel Consejo del Niño, previo pasaje por la Dirección de Inteligencia y Enlace, en mi caso, otras compañeras por cuarteles, otras compañeras por la Republicana, más o menos, digo, es una historia que la verdad que a 48, 49 años de haber pasado, retomarla fue toda una travesía. Para mí fue algo, yo tengo que agradecer a todas las compañeras y compañeros que empezaron con el trabajo de los adolescentes detenidos, porque es un aspecto que había quedado invisibilizado en la construcción histórica del pasado reciente, y bueno, y los adolescentes también enfrentamos la dictadura y fuimos víctimas de la represión. Y yo creo que lo que hicimos tenía su peso, porque por algo destilaron tantos esfuerzos en reprimirnos. No sé, Juanita, ¿sí? Totalmente, es muy interesante lo que decís, porque durante muchos años nosotros mismos nos invisibilizamos, porque sentíamos que había cosas tan graves que habían pasado en este país, tan terribles, que lo que habíamos pasado nosotras quedaba en un segundo plano. Yo creo que a partir de que uno tiene hijos y ve las adolescencias de los hijos, empieza a revalorizar el lugar que teníamos y lo que habíamos hecho y cómo nos había afectado. Hubo prisiones distintas en el Hogar Yaguarón, o sea, distintos momentos del propio Hogar Yaguarón. En el año 74 fue una cosa, en el año 75 fue otra, donde se ajustaron más y fueron mucho más violentos en cómo estaban las chicas, pero desde que llegábamos, yo por ejemplo, a veces cuando mis hijos eran chicos tenía que decirle, porque me dijeron, ¿por qué estuviste presa? ¿Qué hiciste, mamá, que estuviste presa? Entonces contarle que lo que habíamos hecho era manifestar, por ejemplo, un 1 de mayo, que ahora estamos muy cerca del 1 de mayo, en el año 74, en La Teja me había tocado a mí, yo era estudiante de preparatorios, y manifestar en contra de la dictadura, gritar en contra de la dictadura. Por eso nos llevaron detenidos, nos llevaron a jefatura, a mí personalmente no me torturaron, más allá de alguna patada, pero no hubo tortura. A las compañeras después, en el año 75, que estuvieron en cuarteles, sí las torturaron, pero nos llevaron al Hogar Yaguarón, que de hogar no tenía nada, era del Consejo del Niño, pero no tenía para nosotras que éramos presas políticas, pero tampoco tenía para las chicas que estaban internadas, que pasaban de ser chicas infractoras hasta chicas que de pronto no tenían padres y por eso iban al Consejo del Niño. Nuestra llegada fue en la noche. Salir de jefatura para mí fue un alivio, porque siempre en jefatura estaba el temor de que te llevaran a un interrogatorio, pero Castiglioni nos dijo, van a un lugar y después van a tener problemas en el liceo. Bueno, efectivamente fuimos al hogar, en el hogar entrabas en la noche, un lugar desconocido para nosotras, te hacían bañar con agua helada, fría, porque era mayo ya, te ponían una ropa, en caso mío como yo era más alta y no tenían ropa no me dieron, pero te ponían una ropa en donde nos igualaban a todas, te castigaban si te abrigabas, te dejaban sin desayuno. Fíjense que estamos hablando de un hogar, ¿no? Y eso que nos pasaba a nosotras también les pasaba a las internas que habían ido por otros motivos. Ya les digo, había una chica que lloraba sin parar porque había quedado huérfana y la habían llevado ahí. ¿Y por qué estábamos ahí? Por habernos manifestado contra la dictadura. Esa era la causa de que estuviéramos ahí. ¿Y cómo eso permeó en nuestras vidas? Bueno, salimos de ahí, muchas retomamos el estudio y fue una suerte, pero después nos cortaron cuando elegíamos la carrera que queríamos seguir y ahí nos sacaban. Otras compañeras ni siquiera pudieron retomar el estudio en el liceo, las habían sacado del liceo, con lo que significa para un adolescente que lo saques de su medio natural y lo traslades a otro lugar, a otro liceo, a empezar de nuevo una vida.
Ya las compañeras que cayeron en el año 75, que es una caída grande de compañeras de 33, es una caída que para nosotras, inclusive las que tuvimos, es emblemática porque fue una caída impresionante. Las tuvieron en los cuarteles, las torturaron, después las trajeron a Montevideo. Ellas todavía en el hogar Yaguarón pasaron peor porque las obligaban a trabajar muchas horas, a lavar la ropa de todas las internas, a lavar los pisos. Fue un pasaje, digamos, apretando la situación, muchísimo más. Inclusive fueron torturadas, fueron trasladadas, atadas, vendadas. Y esas compañeras, que también fueron varones, que tuvieron que ir a la Álvarez Cortés, muchos de ellos, esas compañeras no pudieron volver a sus liceos, a sus hogares, tuvieron que salir a un pueblo chico que las marcó, ¿no es verdad? O sea que el hogar Yaguarón tuvo distintas realidades, pero todas fueron de alguna manera daños para esas adolescentes, esas mujeres adolescentes. Hablamos del caso de 33, de una veintena de adolescentes que se armó una orquesta, orquestado, de que estaban haciendo cosas, ¿cómo fuera la palabra? Orgías. Que estaban haciendo orgías en un campamento de la Unión de las Juventudes Comunistas. Y fueron todos detenidos. Exactamente, pero no solo eso. Y en el 2011 se juntaron e hicieron la denuncia. Recién en el 2011, o por ahí. El proceso es más largo. ¿Sí? Es bastante más largo, sí. Hay compañeras que desde mucho antes venían denunciando. Sí, denunciando, siguiendo la causa. No vamos a abundar en eso porque no tenemos los detalles. Pero la caída fue muy grande, fueron más de 30. Dentro de esos 30 y pico, creo que son como 39, hay muchachas desde 13 años a 18, 19, 20 años. Las de 13, 15, todos fueron al cuartel de 33. Eran estudiantes liceales de la UTU, y fueron todos al cuartel, fueron torturadas salvajemente, sin tener en cuenta los 13 años ni los 15, y las de 13, 15 años del cuartel las liberaron, y las que tenían más de 15, creo que es más de 15, porque Sandra tenía 15 y quedó, pero después otras muchachas de 16 años, que cumplieron los 16. Ahí, que adentro. Cumplieron los 16 en el Yaguarón, los trajeron al Yaguarón y los varones al Álvarez Cortés. Ellas pasan un largo periodo en el Yaguarón y aparte de trabajo forzado estaban aisladas del resto de las internas en una habitación chica. Sí. Porque estuvimos en esa habitación. Sí. Realmente chica para la cantidad de muchachas que eran. Y ahí sí ya ya hay una intervención en el Consejo del Niño, ya no son las autoridades y además los militares vienen a controlar a ver cómo están, quienes las vienen a visitar y a ver qué está pasando con ellas. Sin duda para nosotros son de las gurisas que más sufrieron en aquel momento. Nosotras... ¿Ustedes podían recibir visitas? Sí. Bueno, a ver, sí. Alguna, sí, nada más. Pero te llevaban cosas y se la quedaban ellos, sí. La comida y eso. Yo una cosita más quiero decir de 33 que me parece importante, porque uno dice... fuimos adolescentes y fueron adolescentes y se llevaron por delante la adolescencia y que eran mujeres. Pero también, como decían que había orgías y que tenían enfermedades venéreas, a las chicas y no a los varones, y a algunas de las chicas les dieron penicilina, por ejemplo, las inyectaron. Y la mayoría de las compañeras no había tenido relaciones sexuales, nunca.
¿no? O sea que hay un tema de género también, en donde la mujer ha quedado invisibilizada y la dictadura obró muy fuertemente en ese sentido. ¿Por qué estás haciendo esto si tenés que estar en tu casa lavando los platos? ¿No? ¿Por qué este adolescente está acá si tiene que estar siendo cuidado por los padres? ¿No? Realmente con algo que venía dando una vuelta, porque a partir de los años 60 la mujer empezó a estar más presente en la política, dando una vuelta y un retroceso a todo lo que se había avanzado en ese plano. Entonces me parece que lo de la caída de las chiquilinas de 33 es emblemático por donde se lo mire, por todos lados. No sé. Sí, ni que hablar que ya no, ninguno de ellos se pudieron reinsertar en la vida natural de su ciudad, de su pueblo. Digo, hay dos hermanas que el comisario les termina diciendo, váyanse de 33. Y todas gurisas de 13, 15 años recibieron las inyecciones de penicilina. Porque sí. Y después en la caída nuestra también hubo una compañera que figura en sus antecedentes que estaba ahí por prostitución. O sea, el tema de siempre poner eso y tratar de dañar a las mujeres estaba presente. Una compañera que la agarraron un 1 de mayo del 74, pero sin embargo en las actas cuando la fueron a buscar decía que había estado presa por prostitución. Un tema de género, claramente. Totalmente, un tema de género bien claro, bien claro. Bueno. Y nosotros hablamos siempre de guardar la memoria y de traerla hacia nosotros. En todos estos años, ¿han estado en contacto las gurisas que estuvieron presas en el Yaguarón? Bueno, en todos estos años no. Inclusive muchas nos veíamos y nadie sabía, por ejemplo, que yo había estado en el Yaguarón. Claro. Pasaban esas cosas. De pronto habíamos militado con otras compañeras, después en Democracia, pero ni estaban enteradas que yo había estado en el Yaguarón. Y yo no estaba enterada de que ellas habían estado en el Yaguarón. O sea, realmente nosotros también nos invisibilizamos de alguna forma, porque teníamos vergüenza en un país que había sufrido tanto, de pronto poner sobre la mesa nuestro caso, o el caso de los menores. Pero también tiene que ver con un proceso histórico de lo que son los menores y de lo que fueron a través de la historia, y que recién en el año 89 está la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es verdad?, que tiene un carácter de imposición frente a los estados que lo firmaron, de protección al niño. O sea, nosotros estábamos en ese marco, ¿no es verdad?, en ese marco de invisibilidad mundial y particularmente acá. Por eso yo también, como Nadia, agradezco el movimiento de las mujeres que se movieron muchísimo porque esto saliera adelante, de Crisol como institución, que empezó a darle otro sentido a la adolescencia. O sea, el daño al adolescente es un daño muy grave porque es un ser en gestación, ¿no? Un ser que se está desarrollando, no es un adulto. Entonces creo que eso ha sido importante. Y también yo siempre pienso en las mujeres que hubo determinadas compañeras que pudieron empezar a escribir, pero en el año 2000, 2001, el movimiento de mujeres presas que empezó a poder juntar relatos en lo que era Memoria para Armar, que era de mujeres y de niños también, lo que habían sufrido los niños yendo a ver a los padres, lo que habían sufrido yendo a ver a las madres presas. O sea que es un proceso histórico, creo que se va dando de a poco, y se va viendo que en la lucha contra la dictadura estuvieron los hombres, por supuesto, pero también estuvieron las mujeres, estuvieron las familias, estuvieron los niños. Tal cual, Juanita. Alfredo. Sí, no, siempre recordamos, ¿no?, que en el terror planificado, porque siempre recordamos de que esto no fue porque a alguno se le fue la mano o alguno administró mal una institución ni nada por el estilo, sino que fue un terror planificado para la aplicación de un modelo económico y social que era imposible aplicar de otra manera, ¿no? Y además con la oposición
de una juventud en ebullición en aquellos momentos. Y dentro de esto la planificación de la difamación absoluta, sobre todo sobre la condición de la mujer y en especial de las adolescentes. En este caso, el caso de 33 es claro, donde se les acusaba de aberraciones, mejor dicho, de forma aberrante se les acusaba de cosas que no tenían nada que ver, para dejarlas marcadas entre comillas en la sociedad, para que después fueran discriminadas doblemente además en la sociedad. Porque eso también tenemos entendido que les pesó después. Totalmente. ¿No? Cuando volvían a sus lugares de donde vivían, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante los testimonios, además de ustedes, los testimonios de ustedes son trascendentales, porque además, como decían, esto ha quedado un poquito invisibilizado muchas veces por otras cuestiones, y está bueno que se vean, ¿no? Porque siempre, bueno, no fue el único lugar, por supuesto, pero siempre queda un poquito como detrás, porque junto al Instituto de Menores Álvaro Cortés y la Colonia Suárez del Consejo del Niño y el ex Horario Barbán, fue el lugar de detención de adolescentes por motivos políticos y graves entre el 68 y el 85. Desde el 68 hasta el 85. Digo, hay que tener presencia de esa memoria, porque muchos quieren borrar ese pasado, ¿no? El Buen Pastor también. También el Exactamente. Buen Pastor, y hemos ubicado por lo menos 5 lugares en el interior. La investigación histórica, además. Claro. Nosotros, en principio, encontramos 30 y alguna más compañeras que estuvieron en Yaguarón. Después, en todo el país ya van más de 200 que ubicamos. O sea, en todo el país, 200 jóvenes, mujeres y varones, adolescentes que estuvieron en distintos lugares vinculados al Instituto de Menor. Pero después, la cantidad de gurises que pasaron por comisaría, por cuarteles, y de ahí salieron, todavía no lo tenemos. No hay ni o sea que estamos en pleno proceso. Y mañana hay una reunión con 2 compañeros que están en el exterior. Que están en el exterior, sí. Que son gente conocida, pero que tampoco se registraban como presos adolescentes. O sea que seguimos sumando, por lo menos tomando los nombres de los compañeros. Y hubo compañeros también compañeras que no quisieron estar, ¿no es verdad? Sí. Porque están dañadas, porque uno no sabe el daño como fue en cada caso particular. Hay gente que pudo restablecer su vida y hay gente que le costó mucho. De alguna manera es una especie de revictimización, venir a rememorar todo aquello. Totalmente. Y hay que tener determinada fortaleza muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que lo vimos de distintos lugares, ¿no? Y yo realmente, para mí fue una sorpresa algunas respuestas que me encontré, ¿no? Mi familia nunca supo. Interesante. Y bueno, ¿y para qué le voy a decir ahora que tengo 60 años, más de 60 años? ¿Para qué le voy a decir ahora? Y también está el relato de Yara Bermúdez, que es una de las compañeras que la perdimos hace poquitos días, se nos fue. El relato de Yara, una militante de la memoria, que ella no pertenecía a ninguna organización política, era una militante gremial, cae presa, va al hogar, y después cuando vuelve al barrio, siendo Montevideo, no estamos hablando del interior, siendo Montevideo, toda la gente del barrio, todos sus amigos le hacen el vacío. No vengas a mi casa porque sos un riesgo. Me comprometés. No me saludes. Entonces, lo que Yara más recordaba era, al salir, el vacío que sintió. Cosa que cada uno lo vivimos de distintos lugares, además. Porque además, yo les cuento algo, en aquella época existía la expresión, para los varones, si te seguís portando así, te mando el Álvarez Cortés. Sí. Te entrego el consejo al niño. Si seguís de insoportable y maleducado y no sé lo qué. O sea, era... Y resultado nosotros habíamos un consejo al niño.
Ahora, claro, en mi casa, una familia de militantes, una organización política que me respaldaba. Yo salí y fui abrazada, al revés, ¿verdad? Nada de sentirme sola, sino al contrario, qué bien, compañero, ¿qué? ¿No? Entonces, no lo sentimos, no nos dolió tanto, no nos pareció. Y ahí sí vamos a empezar a contar algo de el hogar Yaguarón, que es esa casona fea, enorme. Que horrible. sigue estando, que Sigue se la pueden estando. ver. Sigue- Yaguarón 16, 17. Exactamente. Pasar a verla, es Exactamente. una casona monstruosa con mucha historia. Que además fue declarada sitio de memoria Sí. por la ley 19.641. En el 22. Exactamente. Bueno, hicimos, aparte de declararla como sitio de memoria, que es muy significativo, se hizo un documental. Pero ¿te parece que el documental hablemos después de la pausa? Estaría bárbaro, creo que tenemos varios temas ahí, empezando por el del documental, para seguir hurgando en la memoria y poniendo sobre la mesa cosas que algunos no conocen y a algunos está bueno que se les refresque, Bien. para borrar un relato mentiroso que hacen algunos medios interesados. Nos vamos a una pausita y volvemos con Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay nucleados en Crisol. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos. Tenemos como invitadas a Juana Canosa y Nadia Delgado, expresas adolescentes políticas recluidas en el ex hogar Yaguarón del Consejo del Niño. Y bueno, y venimos conversando de todo esto, pero nos quedó algo pendiente, Nadia. Se acaba de estrenar en el Festival de Cinemateca, en la Sala Nelly Goitiño, del Sodre, el documental Donde estemos juntas. Es un documental que recoge los testimonios de estas adolescentes, dirigido por Laura Castillo Fleitas, Nina Azarini Camú y Manuela López Quiroga. Y qué importante dejar algo así, ¿verdad? Sí, el documento es muy importante. Además, no es yo diría un documental plano. Mira, no sé, se me ocurre llamarlo así, de plano. Sino que tiene una cuestión artística. Y se fue buscando los testimonios de una forma especial. Y nosotros, porque además el trabajo del documental fue casi al mismo tiempo del trabajo de declaración de sitio de memoria. Y nosotros, tanto para dar testimonio, en el documental teníamos que traer a la memoria qué nos había pasado. Era muchos años. Y realmente estas muchachas que tú acabas de nombrar, las que nosotros les decimos nuestras cineastas, como que nos tomaron de la mano y nos fueron llevando afectuosamente por nuestros recuerdos. Entonces se dieron distintas técnicas,
fuimos compartiendo entre nosotras qué cosas recordábamos y entonces entre todas fuimos armando como el hogar Yaguaró. Yo hay algo que no me olvido, que es que un día Mabel pone, qué horrible la leche quemada de los desayunos. Yo jamás me hubiera acordado de la olla gigante. Entonces, claro, la leche quemada. ¿Por qué se quemaba? Porque le calentaban, hervían toda la leche en una olla, yo qué sé, cuántos litros, que se revolvía. Entonces, claro, se quemaba. Tú no podés calentar 20 litros de leche en una sola olla. Y o sea, ¿cómo fuimos? ¿Te acordás de esto y del otro? Y ahí fue apareciendo la celda de castigo. Digo, no era para nosotros exclusivamente, más las que estuvimos en el 74. Era para todas las internas. Celda de castigo, si algo no les parecía quedarse sin cenar o sin desayunar, falta de abrigo. Y estamos hablando de que ahí había gurisas que estaban ahí porque no tenían hogar, porque se habían quedado sin familia y vivirían en esa circunstancia. Había falta de abrigo para nosotras, porque la directora estaba con una hermosa estufa al lado. Nosotras no nos daban las medias. No se la daban a las chiquilinas tampoco. Sí, era brutal. El lugar Yabarón tiene sus paredes amargos recuerdos, que además de ese periodo que estuvimos nosotros, prosiguió ya llegada la democracia, prosiguió como hogar del INAO y el Consejo Lindo, ¿verdad? Y hubo un incendio y murieron chicas. Se incendio y se suicidaron muchachas porque tiene varios pisos, entonces balcones de agüita que se tiraba. Y digo, también para nosotros fue, yo llamo una oportunidad, porque claro que éramos militantes de izquierda, que sabíamos todas las cosas en general que pasaban en la sociedad, pero compartir con una gurisa que ejercía la prostitución de tu misma edad o más chica que tú, compartir el día a día y sus vicisitudes, fue algo impactante, y algunas de sus historias vitales yo creo que las hemos llevado durante toda nuestra vida con nosotros. Nadia, pero sabíamos y no sabíamos. O sea, teníamos un cliché de lo que era, pienso yo, lo que era la vida de chicas muy, muy humildes, muy, muy pobres, ¿no? Y queríamos cambiarla, pero ahí la tuvimos al lado. Y le decíamos, no, pero tú tienes que ir a trabajar, pero fíjate que es importante que tú salgas de la prostitución y vayas a trabajar. Y me decía, pero ¿para qué? En un hogar que también me van a tratar mal y me van a pagar mucho menos. O sea, ahí yo creo que nos dimos contra una realidad tremenda que no era tan fácil variar, ¿no? En esa celda de castigo que tú decís, había una chica de 12 años que, como no daba el nombre del quien la, eh, digamos, del proxeneta, la tenían en una celda de castigo. O sea que fue, para mí en particular, fue un baldazo de agua fría el ver todo desde ahí al lado, ¿no es verdad? Desde las vivencias de estas chiquilinas, porque en el 74 sí pudimos compartir con ellas, y pudimos estar, y pudimos cantar, o sea que fue bien distinto. Pero quiero retomar un poquito lo del documental que tú dijiste. Lo del documental realmente, yo no sé, eso del plano, que está bárbaro lo que decís, creo que tiene una cosa artística muy, muy interesante. Nos empezamos a conocer entre todas las que habíamos estado, que algunas no nos ¿Cuántas conocíamos. mujeres participaron? Y participamos como 10, ¿no? 13. Y las 30 que nosotros registramos, 13 accedieron a estar En el documental. Y empezamos con la participación y con el impulso de las cineastas, que fueron realmente personas divinas, empezamos a darle
sentido a eso. La mayoría no habíamos pasado nunca más por el Hogar Yaguarón. En 50 años no habíamos pisado el Hogar Yaguarón, no habíamos pasado por la puerta del Hogar Yaguarón. O sea, lo borramos de nuestra vida, al Hogar Yaguarón. Y cuando fuimos, en la primera vez o la segunda, creo que vos fuiste una primera, una segunda que pudimos ir, era increíble, porque no, acá comíamos, no, acá hacíamos, tejíamos, no, era en el otro lado. Empezamos a reconstruir entre todas esa casa, porque no nos acordábamos claramente en qué lugar, de qué lado dormías y de qué lado ibas a las clases, porque te ponían clases también, te echaban de las clases también si no sabías. Eran tremendas. Pero fue una reconstrucción entre todas, ¿no es verdad? Entre todas. Fue muy, muy interesante. Especial. Yo había ido una vez antes. Sí, pero se acompañó Sandra, que es una de las que cayó en 33, pero que no estuvo en Yaguarón porque era muy gurisa. Y Sandra es psicóloga y nos acompañó como apoyo. Así que yo la verdad que no, yo no me sentí mal. Hubo compañeras que al entrar de nuevo a Yaguarón se sintieron mal. Se sintieron afectadas. Pero ese día fue espectacular, porque entramos todas en grupo. Entonces había una compañera que lo tenía justo al revés, lo miraba desde el otro lado. Decía, acá están los dormitorios. Y te va la cosita. Con las perspectivas. Todo al revés. Otra compañera que nunca había salido de la celda de castigo, así que lo fue a conocer. Entró el primer día que entró, le dijo algo a la directora y le mandó a la celda de castigo. Estuvo todo el tiempo en la celda de castigo. Y era 74, ¿no? O sea que ya las autoridades eran un poquito complicadas también. Sí, y no me voy a olvidar ese día de Raquel, que Raquel había tenido un problema de salud, estaba con su bastón, se sentía mal, y había ido en el auto con su hermana, y dijo, no, yo las acompaño, pero me quedo acá afuera. Bien. De repente entró, subí y bajaba todas las escaleras con el bastón, y era de las que más se hablaba y se acordaba todo. De cosas. O sea, primero fue con la voluntad de no ingresar. Y después cuando estuvo ahí con toda la barra, entró y era la más activa. Digo, son pequeñas cosas de gente de más de 60 años que en fin, ha valido la pena. Yo, no sé, capaz que con Juanita compartimos este sentimiento de que nosotros nos fuimos, no la pasamos tan mal ahí adentro. Sí nos perjudicó después la vida porque quedamos con categoría C. Pero ahí adentro no la pasamos tan mal. Pero yo me alegro de haber estado, de haber participado por las que no se animaron, las que aún no pueden, digo, para dejar el registro de lo que pasó, ¿no? Sí, sobre todo las que no pudieron contarle a sus hijos. Esos que nunca le contaron lo que habían pasado. El documental tuvo un grupo interdisciplinario que trabajaban las cineastas, trabajaban antropólogos, trabajaron las psicólogas que fue Mercedes y Sandra. O sea, hubo un grupo grande que ayudó a que esto fuera saliendo adelante, ¿no? Y nos sirvió a nosotros para reconstruir aquel pasado que lo habíamos dejado taponeado, realmente taponeado, en nuestra vida. Si bien lo contábamos, lo decíamos, pero no lo manifestábamos todo el tiempo. O sea, lo que pasó en Uruguay fue tan fuerte, hubo tanta desgracia, tanto dolor, tanta gente desaparecida, tantos niños robados de los padres, que cuando uno dice, bueno, voy a hablar de esto, te da un poco de escozor, ¿no? Decís, no voy a hablar de esto yo. Si hay, me acuerdo una vez que fuimos a un lugar, entonces teníamos que hablar y la compañera que habló primero había estado 10 años presa y había entrado a los 18 y entonces le digo, bueno, ¿qué voy a hablar después que hablas tú? No puedo hablar. O sea, nosotros también nos reprimimos porque decimos, bueno, frente a todo esto que se vivió, lo nuestro fue menos, pero no fue menos en la medida que, como ahora se concibe, fuimos menores.
y éramos seres humanos en formación, que creo que eso es lo que hace la diferencia. No sé, si quieren hacer alguna otra pregunta. No, sobre la filmación del documental, y aparte de reconstruir todo eso, nos implicó ir más de una vez al hogar, ¿no? Entonces, para mí fue como dialogar con la adolescente que fui. Fue una cosa extraña, porque sentía como un desdoblamiento con aquella persona que fui, ¿no? Y bueno, yo fui varias veces al hogar, además cuando la inauguración, fuimos a acordar cosas y tal. Y no sé, muchas veces no sentí nada especial. Pero el día que grabamos, Juanita y yo fuimos el último grupo pues se grabó en el hogar, ya. Y fuimos del último grupo, ¿no? Y había que a determinada hora había que dejarlo libre. Y entonces ayudamos a desarmar el set, ¿no? Y aunque yo no tengo grandes capacidades de carga, de repente estaba llevando cosas por aquel pasillo rápidamente. Entonces fue como una sensación que me vino de aquel recuerdo de que cuando a mí me tocaba llevar sábanas y toallas, de que cuando hacía aquella tarea, de ¿qué hace Nadia en este pasillo? De todo junto cosas y nada, lo más rápido que puedes. ¿Qué estás haciendo? Digo, fue algo muy especial y por eso le vamos a estar siempre agradeciendo. Sí, a todos. Una cosa muy interesante fueron las visitas que hacíamos con adolescentes. Las visitas al centro nos permitían ir a Yaguarón ahora, después de que se... ¿Hoy qué es el hogar Jaguarón? Hoy es un lugar del INAU también, que tiene talleres y sigue... Y depósito. Sigue tan feo como en aquel momento porque te impresionaba. Pero la gente que hay, inclusive tiene otra calidad, ¿no? La dirección y todo el trabajo con los adolescentes, hacen peluquería, hacen carpintería, yo qué sé, hacen un montón de talleres. Pero fuimos con jóvenes y con gente del barrio a hacer visitas guiadas. Y esas visitas guiadas fueron muy, muy interesantes. El poder conversar con los adolescentes, el poder contarnos lo que nos pasaba. También esos adolescentes nos decían, pero ¿ustedes qué hicieron? ¿Por qué estuvieron presas, no? Y entonces ahí le podíamos contar lo que habíamos hecho, que habíamos manifestado contra un régimen autoritario, dictatorial, y pudimos conversar con los jóvenes. Eso para mí tiene una riqueza brutal, el haber podido charlar con los adolescentes. También hemos sido invitadas y hay compañeras que han participado de el cierre de año de los países que ahí están asistiendo a clases. Sí. Y en este sentido yo también, lo sé cuando escuchaba a Nanis hablar de un hogar Rocha, creo. Ahora estamos hablando de hace 2 años, cuando surgieron la cantidad de dificultades en Linao, yo sentía que no ha mejorado mucho la cosa para nuestros muchachos. Sí, hay debe todavía. Todavía hay muchos debes en ese sentido. Yo sé que no. Toda persona sensible, toda persona con profesión que tiene que ver con lo social, Dicto sabe mucho más que yo, que muchas de nosotras, pero nosotros lo vivimos. Entonces nos sentimos como con cierto compromiso de contar esto y de traerlo a los gurises que hoy están al margen. Que no se vulneren los derechos de ellos tampoco, hoy. Sí. ¿No es verdad? No solo es cosa del pasado, hay que mantener presente que los derechos de los jóvenes y de los niños y adolescentes hay que cuidarlos mucho. Yo creo que es una sociedad que no termina de hacerse cargo de las niñeces y adolescencias. Tendría que ser prioridad, ¿verdad? Tal vez este organismo de los derechos humanos
han señalado Uruguay en los últimos años por el tema carcelario, ¿no? También porque las cárceles están llenas sobre todo de jóvenes y pobres, y mujeres pobres y jóvenes también, y ha sido señalada como violatorio de los derechos humanos, justamente porque es una cuestión que no se ha solucionado, el tema carcelario, el tema de la reclusión en determinados centros, y que sigue siendo un debe en muchos factores, ¿no? Hoy con un señalamiento de carácter económico, social, que existe en la sociedad, pero en aquel momento también un carácter político que tenía que ver con la situación económica también, ¿no? Pero es tremendo el recuperar la memoria, ¿no? Como hacer una gran autopsia a la historia, ¿no? Sí. Y poder traerla ahora y saber que si nosotros como sociedad no nos ocupamos de los niños y de los jóvenes, hoy es nuestro patrimonio, es lo que tenemos, es nuestra riqueza. No hay otra riqueza mayor para un Estado. Es el futuro. Tal Exactamente. cual. Donde estemos juntas, ¿dónde se va a poder ver próximamente? ¿Ya saben? Porque el estreno fue un éxito. El estreno fue un éxito, a sala llena. Entonces ya se había estrenado en Sí, Cinemateca. sí, se había estrenado en Cinemateca antes, el año pasado. El año pasado, la sala había solo dado para nosotras y nuestros familiares. Sí, no dio para más. Sí. Entonces ahora sí tuvo un estreno hacia el público y que fue a sala llena. También en la universidad, en 2 facultades se dio. Sí, se ve la FIC, no sé dónde más. Y sé que va a estar en un festival también de documentales que organiza Cotidiano Mujer, no me acuerdo cómo se llama. Sé que está para ese, pero bueno, les avisaré. Sí, porque después la idea, creo, la idea de las cineastas es un poco, después que salga de este periodo que se presenta como documental en algunos lugares, de que se pueda trabajar con él en donde se necesite, en clubes, en liceos, donde esté Claro, disponible. sí, y yo creo que ellas lo iban a presentar que en algún festival de estos internacionales de documental. Entonces, hasta que pasara eso, no puede quedar liberado, después estará disponible. Para el libre acceso. Qué bárbaro. Bueno, estaremos atentos y estamos acá en Haciendo Memoria para difundir cuando esté. ¿Hay algo que no les hayamos preguntado y quieran decirnos? Nos vamos a acordar cuando salgamos de acá. Que seguimos trabajando en esta cuestión de señalar como sitio de memoria todos aquellos lugares donde tuvieron adolescentes detenidos. En este sentido, creo que dentro de poco cumple un año de que se señaló el Álvarez Cortés como sitio de memoria. Van a cumplir un año como sitio de memoria. Quiero que el Buen Pastor es posible. Sí, también. Se está trabajando en ese sentido. O sea, que es una tarea que tenemos todavía por ver. La idea sería realmente el hogar Yaguarón, reformularlo como un lugar de jóvenes donde se pudiera trabajar estos aspectos que hablamos de derechos con todos los jóvenes, ¿no? O sea, Claro que sí. un buen lugar. Ojalá que sí. Ojalá que se... Bueno, queremos agradecerles la presencia. Para nosotros es un placer tenerlas acá en Haciendo Memoria. Todo lo que es hacer memoria, valga la redundancia, nos importa y nos ocupa. Sabemos que has escrito alguna cosa para Crónicas de los Años Duros también, que ya va a ir, ya tendremos noticias próximamente de la próxima, cuando se va a abrir el próximo llamado. Y bueno, queremos nada más que agradecerles por estar y por charlar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos este lugar. Muy bien. Bueno, estuvimos hoy con Juana Canosa y Nadia Delgado, adolescentes expresas políticas de aquella época en el hogar Yaguarón,
Y les damos nuevamente las gracias, ¿no?, por estar acá y nos estamos despidiendo, ¿no? Nos estamos despidiendo y nos vamos como siempre. Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Gracias.